defender el hospital público, y en este caso específico defender el hospital Borda, no tenía que ser considerado una defensa de lo que es la institución, del mecanismo asilar que todavía persiste, de la lógica manicomial por la cual está atravesada no solo el Borda, sino el Moyano, el Tobar García, el Hospital Alvear y otras tantas instituciones. Entonces, si bien es cierto que en primer lugar había que hacer la defensa de este espacio y denunciar lo que está ocurriendo, y que también hay que decir que no es casual que esto haya ocurrido en este hospital. Esto no podía haber ocurrido en otro hospital público, un hospital general, un hospital polivalente. Esto ocurrió porque es un manicomio. Me parece que el tema es este, o sea, que la cuestión de la represión, de la brutal represión de lo que ocurrió en el hospital Borda, y la protección y la garantía tanto a los pacientes como a los trabajadores, no debe de alguna manera velar, no debe ocultar que en el fondo todavía está pendiente justamente llevar adelante una política de desmanicomialización. Y que una política de desmanicomialización no debe ser confundida con la teoría del Banco Mundial respecto a la salud en función de generar un proceso de deshospitalización, que es otra cosa. Deshospitalización es generar la externación compulsiva de los pacientes sin un destino cierto o de alguna manera trasladados a otro negocio que es el de las clínicas privadas. La otra cuestión, y ya entrando de lleno al tema de la desmanicomialización, sabemos que está la ley nacional viene a la Ciudad de Buenos Aires y a todo el país a darnos toda una direccionalidad respecto de cómo debe trabajarse la desmanicomialización. Ya sabemos que tiene que generarse estos dispositivos sustitutivos, y mientras tanto la ley nacional define que no se puede abrir, no se puede crear nuevos hospitales monovalentes, tanto públicos como privados. Porque siempre cuando hablamos de los manicomios hablamos de lo público, pero en el peso específico son mucho más las personas que están internadas en instituciones privadas que verdaderamente ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuál es su universo, porque este es otro de los temas del sistema, cómo va generando, ¿no?, la imposibilidad de tener información cierta, porque es un gran negocio la internación. Ya lo sabemos, no solo es un problema del negocio de los laboratorios, sino de los empresarios que están de alguna manera vinculados al negocio de las internaciones. Y acá es donde tenemos que tener claro que tanto los intereses que aparecen reflejados en el hospital Borda, cuando decimos no confundir, defender el hospital público no es defender el manicomio, es porque también en los manicomios estatales hay una fuerte resistencia que está encarada por acciones netamente corporativas. Pero la cuestión manicomial no se resuelve ni con el presupuesto, porque uno puede abrir otras instituciones y seguir siendo una lógica manicomial. Ya no, de alguna manera nos avisoró Foucault que la lógica manicomial no solo funciona dentro de un hospital, sino que también puede funcionar en una fábrica, puede funcionar en una familia, en una escuela. Entonces quiere decir que esto es la desmanicomialización, es más que nada la deconstrucción de un poder. Hace poco leí por ahí a alguien que puso, esto va a cambiar el día que no pensemos tanto en el sistema sanitario, sino en pensar de que son problemáticas de derechos humanos. Y yo creo que es así, porque cuando hablamos de manicomios estatales, estamos hablando de una conjunción la más, digamos así, denigrante, que es la conjunción que establece tanto el orden de la locura como el orden de la pobreza. Por eso esto ocurrió en el Borda, porque quienes están ahí adentro les importa poco. Y no solo les importa poco a quien gobierna, también les importa poco a gran parte de la sociedad. Y esto también es una lucha cultural que tenemos que dar. Tenemos que bajar de que la cuestión de la discriminación
discriminación, de la segregación, es algo que debe trabajarse para que la sociedad deje de tener como principio el nefasto criterio de peligrosidad. La concepción, la lógica manicomial se establece a partir de un trípode: el concepto de peligrosidad, la necesidad de control social, y el tercero es la irreversibilidad del padecimiento. Bueno, esta conclusión nefasta es la lógica manicomial. Hay que trabajar sobre estas cuestiones. Tenemos que llevar a la sociedad que esta cuestión del padecimiento mental no es solo un problema de locura, es mucho más que la cuestión de la locura, es mucho más que la cuestión de la psicosis. Hoy la lógica manicomial se está dando en la ciudad de Buenos Aires, no me cabe ninguna duda que en el resto del país. Es decir, que no solo tenemos que quedar focalizados en la problemática de los grandes monovalentes, sino que la problemática y el desafío es tener un sistema de salud mental que se haga cargo de todo el amplio espectro de padecimiento. Así que bueno, me parece que la desmanicomialización es un espectro muy complejo que tenemos que tener claro, que hay que transparentarlo, que hay que visibilizarlo, porque esto está oculto a partir de los medios de comunicación, porque son quienes también defienden estos intereses. Así que como profesionales, como trabajadores, cada uno en su lugar, tenemos que estar atentos y poder generar este tipo de encuentros para intercambiar opiniones, para saber qué es lo que está pasando en el lugar en que cada uno se referencia. Me parece que esa es la manera de entrar en una perspectiva desmanicomializada y obviamente también interpelar los